Nunca olvidaré el olor de aquella casa ese día, una mezcla entre polvo viejo, café frío y lágrimas contenidas. Era el mismo aroma que impregnó los años de mi infancia, pero esa mañana olía distinto, como si las paredes mismas supieran que algo iba a romperse. Mamá estaba sentada en la mesa del comedor, con las manos temblando sobre una carta amarillenta. No me miraba, solo repetía una frase que me heló la sangre: no era lo que tú creías, hijo. Nunca lo fue. No entendía. Tenía 34 años. Había trabajado toda mi vida para mantener a mi familia unida, y de pronto, esa frase me desmoronaba. Mis hermanas lloraban en silencio. Mi padre había desaparecido desde hacía semanas, y el reloj de la pared marcaba las 10:17, como si el tiempo también se hubiera detenido para escuchar la verdad que estaba a punto de salir. Esa mañana, descubrí que lo que creí toda mi vida, mi apellido, mi historia, mi familia, era un guión escrito por manos que solo querían esconder una vergüenza antigua, una mentira cuidadosamente tejida desde 1989, el año en que nací. Mamá siempre había sido la figura fuerte, la que imponía orden, la que decidía todo, desde qué ropa debíamos usar hasta con quién podíamos hablar. Decía que era para protegernos, pero con los años entendí que lo hacía para mantener su secreto a salvo. Mi infancia estuvo llena de silencios incómodos, de conversaciones que terminaban abruptamente cuando yo entraba en la habitación. No preguntes tanto, me decía siempre, con esa voz dulce y afilada que sabía cómo callarme. Crecí creyendo que papá era un hombre ausente por trabajo. Pasaba meses fuera, regresaba con regalos caros y una sonrisa forzada, pero cuando cumplí 18, supe que esos viajes no eran de negocios, eran fugas, fugas de algo más grande, más oscuro. Recuerdo que en 2007, justo antes de irme a la universidad en Buenos Aires, mamá me pidió algo extraño. Me hizo prometer que nunca buscaría ciertos documentos en el desván, que no intentaría revisar el pasado. Me lo dijo llorando, como si en esas cajas polvorientas hubiera algo que podía destruirnos. Yo, ingenuo, prometí. Durante años, cumplí esa promesa. Estudié, trabajé, intenté formar mi vida lejos de ellos. Pero en 2021, cuando papá enfermó y regresé al pueblo, el silencio se volvió insoportable. Esa casa, con sus retratos antiguos y su olor a humedad, parecía susurrarme algo que no quería oír. Y fue entonces, mientras ayudaba a mi madre a limpiar el desván, que encontré la caja. Era pequeña, de madera, con un candado oxidado y una cinta azul descolorida. Al tocarla, sentí una punzada en el pecho. No sabía si era miedo o intuición. La abrí con una llave que estaba escondida detrás de un retrato de mi abuelo, y dentro encontré lo que cambiaría todo: una partida de nacimiento, con mi nombre, pero no con los nombres de mis padres. Ahí empezó el colapso. Mamá gritó, me arrancó los papeles de las manos, y por primera vez la sexta vulnerable, temblando, sin máscara. No lo entiendes, lo hicimos por ti, decía. Pero, ¿cómo puede una mentira ser un acto de amor? Me senté en el suelo, con los trozos de papel entre mis dedos, sintiendo que toda mi historia se desvanecía. Las fechas no coincidían. Mi madre biológica tenía otro nombre, otro país, otra historia. Durante los días siguientes, traté de confrontarla, de obtener una explicación, pero solo obtenía llanto, evasivas, y esa frase maldita que se repetía como un eco: fue la única manera de protegerte. ¿Protegerme? ¿De qué? Esa pregunta me persiguió durante meses. Me llevó a revisar viejas cartas, a hablar con vecinos, a descubrir que el apellido que llevo no me pertenece, que en 1990 hubo un escándalo en la familia, uno tan grande que destruyó reputaciones, dividió herencias y obligó a mi madre a elegir entre su sangre y su conciencia. A veces, mientras caminaba por el patio, miraba las fotos familiares en la pared y me preguntaba cuántas de esas sonrisas eran reales.
Cuántos secretos más estaban escondidos detrás de cada rostro. La mentira no solo me robó mi identidad, me robó la posibilidad de confiar, de creer en algo puro. Esa noche, después de discutir con mamá hasta las lágrimas, me encerré en mi habitación y leí de nuevo la carta que había estado sobre la mesa aquel primer día. Era una confesión firmada por mi padre. Decía que yo no era su hijo biológico, que mi verdadero padre había sido su hermano, y entonces todo cobró sentido. Los silencios, las miradas, la distancia, la culpa. Me quedé despierto hasta el amanecer, viendo cómo la luz entraba por la ventana y tocaba las fotos del pasado. Sentí que la casa respiraba, que cada mueble guardaba un pedazo de esa historia prohibida, y entendí algo que dolía más que cualquier verdad. A veces, el amor se disfraza de mentira porque no sabe otra forma de sobrevivir. Pero lo que no sabía entonces era que ese descubrimiento solo era el principio, porque detrás de esa confesión había otra, más devastadora, una que cambiaría no solo mi historia, sino la de toda nuestra familia. Durante semanas, viví en una especie de limbo. Las palabras de mi padre resonaban en mi cabeza como un eco constante: tu verdadero padre fue mi hermano. Lo repetía una y otra vez, intentando que sonara menos doloroso, pero no había manera. Cada vez que lo decía en voz baja, sentía como si una grieta invisible me atravesara el pecho. Intenté hablar con mamá. La encontré en la cocina, mirando por la ventana, con una taza de té que ya se había enfriado. El vapor se había ido, como nuestras mentiras, desvaneciéndose en el aire. Le pregunté por qué, le rogué que me dijera la verdad completa. Ella solo susurró: éramos jóvenes, cometimos errores, y tu padre no soportó la culpa. ¿Mi padre?, le dije, casi gritando. ¿De cuál de los dos hablas? Mamá se giró lentamente, y en sus ojos vi algo que nunca había visto: miedo. No era el miedo de ser descubierta, era el miedo de perderme. Me tomó la mano con fuerza, como si su toque pudiera borrar los años de mentira. No tenías que enterarte así, me dijo, pero ya era demasiado tarde. Esa noche no dormí. Bajé al sótano, buscando cualquier rastro, cualquier documento que completara las piezas del rompecabezas. Encontré una caja con viejos sobres de cartas, fechadas entre 1987 y 1990, dirigidas a mi madre, firmadas por E. Al leerlas, entendí la magnitud del secreto. Eran cartas de amor, cartas escritas por mi tío Ernesto, el hermano menor de mi padre. En una de ellas, fechada el 12 de julio de 1989, Ernesto le decía: si el niño nace, prométeme que sabrá la verdad algún día. No puedo vivir sabiendo que crecerá llamando padre a mi hermano, mientras yo finjo ser su sombra. Mi corazón se detuvo. Me senté en el suelo, con la carta temblando entre mis dedos, sintiendo una mezcla de rabia y compasión. La historia que me habían contado toda la vida era una farsa construida sobre la culpa. Ernesto, el hombre silencioso y distante que apenas veía en los encuentros familiares, había sido mi verdadero padre. Y papá había cargado con el peso de una mentira que no era completamente suya. A la mañana siguiente, fui a buscar a Ernesto. Vivía en una casa modesta, a las afueras del pueblo, rodeada de higueras secas y un portón oxidado que chirriaba al empujar. Cuando me vio, se congeló. Tardó unos segundos en reconocerme, y sus ojos se llenaron de lágrimas. No tuve que decir nada. Lo entendió. Así que ya lo sabes, murmuró. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, pregunté, con la voz quebrada. Se sentó en una silla de madera y encendió un cigarrillo. El humo formaba figuras lentas, tristes, como si contara la historia que él no podía pronunciar. Porque tu madre me lo pidió. Me juró que te protegería, que nunca te faltaría nada. Yo no tenía derecho a romper lo que ella construyó. No sabía si odiarlo o abrazarlo. Lo miré en silencio, buscando en su rostro algún gesto, alguna sonrisa que reconociera en mí. Y sí, ahí estaba, la misma forma de fruncir el ceño, la misma mirada cansada,
el mismo gesto al tocarse el cuello cuando estaba nervioso. Era mi reflejo envejecido. Pasamos horas hablando. Me contó que había amado a mi madre desde siempre, que ella se había casado con mi tío por presión de la familia, por el apellido, por el dinero, que su relación había sido un secreto durante años, hasta que yo nací, y que en ese momento, el infierno se desató. Mi abuelo los había descubierto, los echó de la casa familiar, los amenazó con destruirlos. Mi padre, incapaz de soportar la vergüenza, tomó una decisión brutal: criarme como suyo para que nadie supiera la verdad. A cambio, Ernesto debía desaparecer. Esa fue la condición. Mi madre aceptó, y así, durante 30 años, vivieron interpretando el papel perfecto. Sonrisas en las fotos, celebraciones falsas, silencios incómodos. Todo por una promesa que, al final, solo nos destruyó. Cuando volví a casa, sentí que todo había cambiado de lugar. Las paredes parecían más pequeñas, los retratos más vacíos. Mi hermana menor, Lucía, me esperaba en la sala, con el rostro pálido. Me dijo que mamá había tenido una crisis nerviosa, que había confesado a medio pueblo que todo había sido su culpa. La encontré en su habitación, sentada frente al espejo, repitiendo una frase una y otra vez: nos sacrificamos por amor, y el amor nos destruyó. Me quedé a su lado, sin saber qué decir. Quería odiarla, gritarle, pero al verla tan frágil, comprendí que había sido prisionera de sus propias decisiones. Esa noche, mientras la cuidaba, recordé una frase que mi padre, el hombre que me crió, solía decirme: no juzgues a quien miente por miedo, hijo. A veces, el miedo es más fuerte que la verdad. Por primera vez, entendí su dolor, pero lo que no imaginaba era que el secreto no terminaba ahí, porque entre los papeles de Ernesto, había algo más: una prueba médica, un documento sellado con un nombre que no era el mío, un nombre que pondría en duda incluso mi origen. Y con eso, la historia se volvió aún más oscura. Aún puedo recordar el peso exacto de ese sobre en mis manos. Era delgado, casi insignificante, pero al abrirlo sentí que sostenía el destino entero de mi vida. Dentro había un informe médico con fecha de enero de 1990, sellado por una clínica en Rosario. En el encabezado, un nombre: expediente del recién nacido, Mateo E. Salvatierra. Me quedé inmóvil. Ese no era mi nombre, ni tampoco mi apellido. Al principio pensé que se trataba de otro niño, de un error, pero cuanto más leía, más me hundía. El documento describía mis características físicas al nacer, el peso, la fecha exacta, incluso una cicatriz pequeña en el muslo derecho, la misma que yo siempre tuve y que nunca supe de dónde venía. No podía negarlo. Ese Mateo era yo. En ese momento, la realidad me golpeó con una fuerza brutal. No solo había creído ser hijo de las personas equivocadas, ni siquiera pertenecía al apellido con el que había vivido toda mi vida. Era un fantasma adoptado entre culpas, secretos y silencios. Salí de casa con el sobre en la mano, sin saber a dónde ir. Caminé sin rumbo por las calles vacías del pueblo, hasta que llegué a la iglesia donde había sido bautizado. Las campanas marcaban las 6 de la tarde, y el sonido metálico se mezclaba con un olor a incienso y madera vieja. Entré, buscando respuestas donde ya no había fe. El sacerdote, un hombre mayor que había conocido a mis padres desde siempre, me reconoció al instante. Al verme, su rostro se tensó, como si esperara ese momento desde hacía años. Le mostré el documento y, antes de que dijera nada, le pregunté: ¿quién soy realmente, padre? Guardó silencio. Caminó hasta una estantería y sacó un viejo libro de registros. Lo abrió con manos temblorosas, buscando entre las páginas amarillentas. Cuando por fin se detuvo, lo giró hacia mí. Allí estaba: bautismo de Mateo Ernesto Salvatierra, hijo de madre desconocida, padre no declarado. La tinta estaba desvanecida, pero el golpe fue nítido. Tu madre vino aquí una noche de enero, me dijo el sacerdote,
con voz quebrada. Llovía, llevaba un bebé en los brazos y me pidió que lo bautizara en secreto. Dijo que el niño debía tener un nombre nuevo, una nueva vida. Sentí un vacío imposible de describir. Mamá había ido tan lejos en su deseo de esconder la verdad que me había convertido en otro, un nombre inventado, una vida prestada, una identidad robada. Salí de la iglesia con la garganta ardiendo, caminé hasta la plaza central, donde todo parecía igual que siempre, los niños jugando, el sonido de las campanas, el viento moviendo los árboles. Pero nada era igual, yo no era el mismo. Esa noche, volví a casa con una mezcla de ira y tristeza. Encontré a mamá dormida en el sofá, con las cartas de Ernesto en el regazo. La miré durante minutos. Su rostro, antes tan fuerte, se veía consumido, derrotado. No quise despertarla. Subí al desván y empecé a buscar más respuestas. Entre papeles y cajas, encontré un sobre con una inscripción: solo abrir si es absolutamente necesario. No lo pensé, lo abrí. Dentro había una carta escrita con la letra de mi madre. Si estás leyendo esto, hijo, es porque ya todo salió a la luz. Nunca quise que sufrieras por nuestros errores. La verdad es que tú no naciste de mí. Fuiste entregado a nosotros en el hospital de Rosario, cuando tu verdadera madre desapareció. No podíamos tener hijos, y Ernesto insistió en protegerte. Dijimos que eras nuestro. Nadie debía saberlo. Sentí que el suelo se deshacía bajo mis pies. No solo no era hijo de quien creía, no era hijo de ninguno de ellos. Una ola de vértigo me recorrió el cuerpo. Me senté en el suelo, con la carta entre las manos, leyendo y releyendo esas palabras como si pudieran cambiar. Tu verdadera madre desapareció. ¿Desapareció? ¿Cómo? ¿Por qué? Busqué desesperadamente más detalles. En el fondo del sobre había un pequeño trozo de papel con una sola frase escrita: si quieres saber quién eres, busca en la clínica Santa Elena, habla con la enfermera Lucía Ortega. Era la primera pista concreta. Al amanecer, tomé mi auto y conduje los 200 kilómetros hasta Rosario. El paisaje pasaba ante mis ojos sin forma ni color. No sentía el cuerpo, solo una idea fija, quemando en mi cabeza: descubrir quién era realmente. La clínica Santa Elena seguía en pie, aunque envejecida, con las paredes descascaradas y el letrero oxidado. En la recepción, una mujer de cabello gris levantó la mirada. ¿Lucía Ortega?, pregunté. Asintió lentamente, y al pronunciar mi nombre, algo en su expresión cambió. Su rostro se volvió pálido. Tú no deberías existir, susurró. El corazón me golpeó el pecho con violencia. ¿Qué quiere decir con eso?, pregunté, intentando mantenerme firme. Ella se llevó una mano a la boca, temblando. No puedo hablar aquí. Ven mañana, a las 7, detrás del hospital. Hay cosas que no deben decirse dentro de estas paredes. Y así comenzó mi verdadera búsqueda. Por primera vez en mi vida, tenía más miedo de la verdad que de la mentira, porque, en el fondo, intuía que la historia de mi origen no solo estaba manchada por el engaño, sino por algo mucho peor, algo que mi familia había querido enterrar para siempre. Esa noche casi no dormí. Las palabras de la enfermera seguían rebotando en mi cabeza como un eco que no podía apagar: tú no deberías existir. Al amanecer, el cielo sobre Rosario estaba cubierto por una neblina espesa, casi irreal, como si la ciudad misma quisiera esconder lo que estaba a punto de revelarse. Llegué al hospital antes de las 7. Las luces del pasillo parpadeaban y el olor a desinfectante se mezclaba con el de humedad vieja. Lucía me esperaba detrás del edificio, junto a una puerta lateral oxidada. Llevaba un abrigo marrón y una bufanda deshilachada. Tenía los ojos rojos, como si hubiera pasado la noche llorando. Me miró con una mezcla de pena y miedo. Gracias por venir, me dijo, con voz temblorosa, pero lo que voy a contarte, debes prometerme que no lo repetirás aquí. Hay gente que aún vigila. Asentí, aunque no entendía del todo. Ella encendió un cigarrillo con manos que apenas podía controlar. Tu madre biológica se llamaba Ana Beltrán, susurró.
Era una chica joven, de 22 años. Llegó aquí en enero del 90, embarazada de 7 meses, sola, sin documentos. Decía que la perseguían, que alguien la quería silenciar. Si has llegado hasta aquí, significa que algo dentro de ti también está buscando respuestas. No pauses, no te vayas. Lo que viene ahora cambiará todo lo que creías saber sobre el amor, la familia y la verdad. Déjame tu comentario. Dime qué sentirías tú si descubrieras que toda tu vida fue una mentira. Y no olvides dejar tu like para que esta historia llegue a quienes aún viven entre secretos. Mi piel se erizó. ¿Por qué? Pregunté. Lucía dudó. Miró alrededor antes de continuar. Porque trabajaba en un laboratorio privado vinculado al hospital. Había descubierto cosas que no debía saber. Se interrumpió, respiró hondo, y luego me contó algo que heló mi sangre. En esa época, el Hospital Santa Elena estaba involucrado en una red ilegal de adopciones encubiertas. Se robaban recién nacidos de madres vulnerables, los registraban con nuevos apellidos y los entregaban a familias influyentes a cambio de dinero. Tu caso fue uno de los más extraños, continuó ella. Ana no quería entregarte, luchó hasta el último momento, pero la noche en que diste a luz, hubo un incendio en la sala 3. Ella desapareció entre las llamas. Nunca encontraron su cuerpo, o eso dijeron. Me quedé mudo. Lucía sacó de su bolso una pequeña caja metálica. Me la entregó con las manos temblorosas. Esto lo guardé todos estos años. Lo encontré en su casillero después del incendio. Nadie debía verlo. Dentro había una fotografía vieja, una mujer joven, de cabello oscuro y sonrisa triste, sosteniendo su vientre. En el reverso, con letra apurada, se leía: si algún día lees esto, Mateo, busca la verdad en los nombres que borraron. La miré una y otra vez, tratando de memorizar cada rasgo. Su mirada tenía algo familiar, el mismo brillo que había visto tantas veces en el espejo. ¿Qué nombres?, pregunté, desesperado. Lucía apagó el cigarrillo y susurró: los archivos fueron alterados, pero hay una copia del registro original en los sótanos del hospital. Yo puedo ayudarte a entrar. Esta noche, mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar mi propia voz. Acepté sin pensarlo. No podía seguir viviendo sin saber quién era realmente. Esa noche, regresé al hospital por la puerta trasera. Lucía me esperaba con una linterna y un manojo de llaves. Descendimos por una escalera de cemento húmedo, hasta un corredor oscuro con olor a moho y papeles podridos. Las paredes estaban cubiertas de polvo, y cada paso hacía eco, como si despertáramos algo dormido. Llegamos a una habitación cerrada con candado. Lucía lo abrió con una de las llaves, y un aire denso salió de adentro. Era el archivo de nacimientos antiguos, cajas y carpetas apiladas hasta el techo, etiquetadas con años y números. Busca 1990, me dijo ella, código 173. Barrio. Revisé durante minutos hasta encontrar una carpeta con ese número. Dentro había un registro mecanografiado con nombres tachados, fechas modificadas y un sello borroso del Ministerio de Salud. En la parte inferior, escrito a mano, aparecía un nombre distinto al que figuraba en todos mis documentos: Mateo Beltrán Ortega. Mi respiración se cortó. Ortega, murmuré. Levanté la mirada hacia Lucía, que temblaba. Sí, dijo ella, yo soy tu tía. Ana era mi hermana. El silencio que siguió fue insoportable. La linterna temblaba en mi mano. Todo mi cuerpo se paralizó. Ella comenzó a llorar. Me obligaron a firmar el acta de defunción. Me dijeron que Ana había muerto, pero nunca vi su cuerpo. Y cuando vi que tú estabas vivo, cuando supe que te habían entregado a otra familia, no tuve valor de arruinarte la vida. Retrocedí un paso, aturdido. La voz me salía apenas. Entonces, ¿ella podría estar viva? Lucía no respondió, solo bajó la cabeza, pero en ese silencio había algo más que duda. Había miedo, miedo real. De repente, escuchamos un ruido en el pasillo, un portazo, pasos. Lucía apagó la linterna. Nos quedamos en la oscuridad.
Alguien había entrado en el sótano. Una voz masculina gritó: ¿Quién está ahí? Lucía me susurró al oído: corre, no dejes que te vean. Salí corriendo, con el documento en la mano, mientras mi corazón golpeaba contra el pecho. Detrás de mí, escuché un grito ahogado y luego un golpe seco. Cuando llegué a la superficie, Lucía ya no estaba. Solo el eco de sus palabras seguía dentro de mí: tu madre sabía demasiado, y alguien se aseguró de que desapareciera. Corrí sin mirar atrás. El aire helado de Rosario me cortaba la cara y el sonido de mis pasos sobre el asfalto mojado parecía amplificarse en la noche vacía. Apreté el sobre contra mi pecho, sintiendo como el papel se arrugaba bajo el sudor de mis manos. Lucía no había salido detrás de mí. Intenté volver, pero algo en mi instinto me gritaba que no lo hiciera. Subí al auto y arranqué con las luces apagadas, alejándome del hospital mientras una mezcla de miedo y culpa me consumía. No sabía si había sido descubierto, si alguien más sabía de los documentos, si Lucía seguía viva. Solo sabía una cosa: no podía confiar en nadie. Conduje durante horas por la autopista vacía, sin rumbo fijo. El amanecer me encontró detenido en una estación de servicio abandonada, a medio camino entre Rosario y Santa Fe. Saqué los papeles del sobre y los extendí sobre el capó del coche. La luz gris del amanecer revelaba los nombres, los sellos falsificados, las firmas alteradas. Entre las hojas había algo que no había visto antes: un recibo bancario con una cifra absurda, $80,000 y una firma conocida, la de mi madre adoptiva. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Ella había pagado por mí. No era solo culpa o protección, era compra, era tráfico. Vomité al costado de la carretera. No podía aceptar que la mujer que me había criado, la que me había cantado de niño, había participado en algo tan oscuro. Recordé su frase, una que siempre me sonaba extraña cuando era pequeño: tú eres un regalo del destino. Ahora entendía lo literal que había sido. Guardé todo de nuevo en el sobre y volví a conducir, decidido a confrontarla. Llegué al pueblo al caer la tarde. La casa estaba en silencio, las persianas cerradas, el auto de mamá en el garaje. Entré sin hacer ruido. En la sala había olor a alcohol y medicamentos. Mamá dormía en el sofá, con una botella vacía de vino en el suelo. Me acerqué despacio, el sobre en la mano. Cuando abrí la boca para hablar, ella despertó. Hijo, murmuró, apenas consciente. No me llames así, dije, con la voz quebrada. ¿Cuánto pagaste? ¿Cuánto valía mi vida? Sus ojos se abrieron de golpe. Me miró como si le hubieran arrancado el alma. Intentó incorporarse, pero las piernas no le respondieron. ¿Quién te dijo eso?, preguntó, aterrada. Lucía Ortega, respondí, y entonces vi el pánico absoluto reflejado en su rostro. Lucía, ¿la encontraste? Dime que no hablaste con ella, gritó, temblando. Esa mujer está muerta. El silencio que siguió fue como un vacío que absorbía el aire. No, dije, ella estaba viva, me contó todo, me llevó al sótano, y ahora desapareció. Mamá se cubrió la cara con las manos, llorando, murmuraba frases inconexas. Te advertí, no debiste buscar. Ellos no perdonan. ¿Ellos quiénes?, pregunté. No respondió, solo me miró con una tristeza infinita y dijo: hicimos lo que debíamos para salvarte, pero ya es tarde. Antes de que pudiera insistir, el sonido de un motor se escuchó afuera. 2 autos negros se detuvieron frente a la casa. Luces se filtraron por las cortinas. Mamá me miró con desesperación. Corre, me dijo, no preguntes, solo corre. No tuve tiempo de pensar. Salí por la puerta trasera, salté la cerca del jardín y me oculté entre los árboles del terreno vecino. Desde allí, vi como 3 hombres vestidos de negro entraban a la casa. Uno llevaba una carpeta, otro una linterna. Escuché gritos, un golpe, y luego silencio. Esperé casi 1 hora antes de volver. La puerta estaba abierta. Dentro, el lugar parecía saqueado. Cajones vacíos, papeles rotos, el suelo cubierto de cristales.
Mamá ya no estaba, solo quedaba una nota sobre la mesa, escrita con su letra: perdóname, hijo, no puedo permitir que te hagan daño. Confía en Ernesto. Esa fue la última vez que supe de ella. Con el corazón destrozado, conduje hasta la casa de Ernesto, mi supuesto tío, mi supuesto padre, sin saber qué esperar. Cuando abrí la puerta, lo encontré empacando una maleta. Sabía que vendrías, dijo, sin sorpresa. Escucha, no digas una palabra a la policía, no a nadie. Todo esto va más allá de nosotros. ¿Qué diablos significa eso? Grité. Se llevaron a mamá. Lucía desapareció, y tú sigues hablando en acertijos. Ernesto me miró con los ojos llenos de algo entre culpa y resignación. El hospital no era solo un hospital, dijo, bajando la voz. Era una fachada. Detrás estaba una fundación dirigida por hombres poderosos, gente que comerciaba con bebés bajo el pretexto de donaciones humanitarias. Yo también estuve involucrado, sin saberlo al principio. Sentí que me faltaba el aire. ¿Tú también? Susurré. Asintió. Tu madre biológica, Ana, descubrió todo. Amenazó con denunciar, y entonces desapareció. No sé si fue un accidente o algo peor. Pero cuando te tuvimos en brazos, yo no podía dejar que te perdieran también. Lo miré con una mezcla de furia y desolación. ¿Y crees que eso te hace mejor? ¿Que robar una vida es salvarla? Ernesto bajó la cabeza. No respondió. Tomé el sobre con los documentos y lo lancé sobre la mesa. Voy a descubrir todo. No importa quién caiga. Él me miró con un dolor silencioso. Si sigues, te matarán, dijo. Pero si no sigues, nunca sabrás quién eres. Esa noche dormí en el auto, frente al río. El agua negra reflejaba las luces de la ciudad como heridas abiertas. Pensé en mi madre desaparecida, en Lucía, en los niños robados, en todos los nombres borrados, y juré, con la rabia y el miedo mezclados en la garganta, que no iba a detenerme hasta encontrar la verdad, aunque me costara la vida. Desperté con el sonido de mi propio corazón golpeando en los oídos. No había dormido más de 2 horas. El amanecer era gris, como si el cielo se negara a abrir los ojos sobre todo lo que estaba ocurriendo. Frente a mí, el río seguía su curso tranquilo, ajeno a la tormenta que crecía dentro de mí. Saqué el sobre y volví a revisar cada papel. Entre las páginas había un nombre que no había notado antes: Fundación Nueva Esperanza, un sello oficial, una dirección en Buenos Aires y, en letra pequeña, una frase: por un futuro mejor para cada niño. Un futuro mejor. ¡Qué ironía! Busqué el nombre en mi teléfono. Nada, ni una web, ni una noticia, como si nunca hubiera existido. Pero el instinto me decía que ese era el origen de todo. A las pocas horas, ya estaba en la ruta hacia la capital. Cada kilómetro me alejaba más de mi antiguo yo. En el espejo retrovisor, veía el reflejo de alguien diferente, un hombre que ya no buscaba respuestas por curiosidad, sino por necesidad, por justicia, o por venganza. Llegué a Buenos Aires al caer la noche. Me refugié en un hostal viejo, de esos donde nadie hace preguntas. Pedí una habitación al fondo, cerca de la escalera de emergencia. No quería ser encontrado. Desde una computadora pública, busqué información sobre la fundación. Tras horas de rastreo, hallé una pista, un artículo de 1994 que mencionaba a un médico llamado Dr. Hernán Villalba, director de una organización que facilitaba adopciones internacionales. El nombre me resultaba familiar. Revisé los documentos otra vez, y ahí estaba, firmado por él. Ese era el hombre que había decidido mi destino. En el margen de uno de los papeles había una dirección escrita a mano. Decía San Isidro Archivo Médico. Fui hasta allí la mañana siguiente. El lugar era una antigua clínica cerrada desde hacía años, cubierta de grafitis y maleza. La puerta principal estaba sellada con una cadena oxidada, pero detrás, una ventana rota me permitió entrar. Dentro, el aire olía a polvo y humedad. El eco de mis pasos retumbaba en los pasillos vacíos. En el sótano encontré archivos médicos amontonados en cajas,
algunos totalmente destruidos. Empecé a revisar uno por uno, nombres, fechas, fotografías de recién nacidos, mujeres jóvenes con los rostros tachados, y en una carpeta verde, mi propio nombre, caso número 47 Vités Ignacio Ramírez. Las manos me temblaron, abrí el expediente, madre biológica, Ana del Valle, estado, desaparecida, padre biológico, desconocido. Transferencia aprobada por Dr. H. Villalba, destino, familia Ramírez Rosario, y al final, una nota manuscrita, sujeto 47 Vités, compatible con protocolo, no informar a progenitora, firmado, era V. Ernesto Villalba. El nombre me golpeó como un puño. Ernesto, mi tío, era hermano del doctor. De repente, un ruido detrás de mí. Giré, una silueta se movía entre la oscuridad. Alcancé a ver un reflejo metálico, una pistola y el destello de un flash. Corrí instintivamente, derribando cajas. Una bala silbó junto a mi oreja y golpeó la pared. Me lancé por una ventana rota y caí sobre el asfalto, rodando. El dolor en el brazo me hizo gritar. Sangraba. Corrí sin mirar atrás, tambaleándome entre las sombras de la calle. Llegué hasta una avenida, donde un taxi frenó al verme. Me subí sin pensar. ¿A dónde, señor?, preguntó el chofer. Hospital, dije, antes de desmayarme. Desperté en una cama blanca, con el brazo vendado. Un policía esperaba junto a la puerta. ¿Ignacio Ramírez?, preguntó con tono frío. Asentí. Encontramos esto junto a usted, dijo, mostrando mi sobre con los documentos. ¿Puede explicarnos de dónde salió todo esto? Lo miré, su uniforme impecable, su mirada fija, su voz calculada, y su placa, con el apellido Villalba. El corazón se me detuvo por un instante. No, respondí, conteniendo el temblor. No tengo idea. El policía sonrió apenas. Una sonrisa que no tenía nada de humana. Entonces, será mejor que no intente recordar. A veces, olvidar es lo único que mantiene a la gente viva. Salió del cuarto, cerrando la puerta con un clic seco. Yo sabía, en ese momento, que no había vuelta atrás. Había tocado algo demasiado grande, demasiado peligroso, pero también sabía que ya no podía detenerme, porque ahora no solo buscaba a mi madre, buscaba justicia por todos los que nunca tuvieron voz. Y aunque el miedo me ahogara, una sola idea se repetía en mi cabeza, una y otra vez, como un eco imposible de silenciar. Si ellos construyeron su poder sobre mentiras, entonces yo los derribaré con la verdad. Salí del hospital con el corazón como un tambor en el pecho y la venda aún pegada a mi brazo. La luz del mediodía me cegó por un instante. La ciudad se desplegaba indiferente ante mi caos. Cada auto que pasaba parecía llevar detrás de sí la posibilidad de ser el próximo que me siguiera, la próxima sombra que me alcanzara. Pensé en detenerme, en llamar a alguien, en pedir ayuda, pero la voz del policía con apellido Villalba aún resonaba en mi cabeza. Olvidar es lo único que mantiene a la gente viva, y supe que no podía confiar en nadie con uniforme. Busqué un lugar seguro donde pensar y encontré una cabina telefónica vieja en un pasaje lateral de Palermo. El plástico del cristal estaba arañado y pegajoso por el calor. Llamé a la única persona de la que me acordaba que alguna vez había oído hablar cuando mi padre, el hombre que me crió, murmuraba sobre periodistas honestos, Martina Ruiz, reportera de investigación que años atrás había escrito sobre redes de tráfico en la provincia. No la conocía personalmente, pero su nombre me dio una especie de estallido de esperanza. La llamada cortó varias veces. Sentí las manos temblar. Finalmente, una voz cansada respondió: Martina Ruiz. No dije mi nombre, le expliqué, atropelladamente, con frases cortas, lo que sabía, la clínica, los papeles, el intento de asesinato, Villalba. Silencio al otro lado. Luego, un suspiro profundo, y la pregunta que necesitaba: ¿puedes venir a verme? No aquí. Café de la calle Guatemala. 10 horas. Llegué al café con el miedo pegado a la nuca.
Martina era más joven de lo que imaginaba, con el pelo recogido en un moño apurado y unos ojos que medían a la gente en segundos. Me miró sin sorprenderse, su oficio la había endurecido. Le dejé el sobre en la mesa y conté todo otra vez, esta vez con pausas, con nombres, con el olor metálico de la sangre en la manga que todavía manchaba la venda. No es la primera vez que escucho Villalba, dijo ella, acariciando la taza de café como si buscara calor. Ese apellido viene en historias que nadie quiere tocar. ¿Tienes pruebas? Le di la carpeta verde, el recibo, el nombre de la fundación, la nota con el nombre de Ana. Ella leyó con rapidez, y su ceño se frunció cada vez más. Cuando llegó a la hoja con el sello de Santa Elena y la referencia al código 173, barrio, su mano se detuvo. Sacó un USB de su bolso y lo dejó entre nosotros. Yo puedo publicar esto, susurró con voz baja, pero publicar nos mata o nos hace famosos. Y por famoso quiero decir observado por gente con mucha plata y pocos escrúpulos. Necesito algo más, algo que no puedan borrar. Martina me tendió el USB. Tengo una fuente, dijo. Alguien dejó algo en mi buzón la semana pasada. No lo abrí hasta hoy. Pensé que era basura, pero hay una grabación. Sus dedos temblaron levemente cuando navegó en su portátil. Insertó el dispositivo y presionó play. La voz en la grabación era femenina, entrecortada, como si hubiera sido hecha en un celular escondido. Mi nombre, dicho con el acento que reconocí al instante, me paralizó. Ignacio, si escuchas esto, es porque aún queda algo que no pudieron quemar. Era Ana, mi madre biológica. Sentí que el café se deslizaba frío por mi garganta. En el audio ella hablaba con alguien, pero su tono no era de miedo, era de urgencia y de plan. Si me pasa algo, decía, en la carpeta en la caja 21, en la iglesia de San Marcos, está todo, nombres, direcciones, transferencias. Villalba me confesó todo en la sala 3. Tuve una grabadora en el bolsillo. Si tú eres mi hijo, Ignacio, búscame en la última dirección que consta en mis papeles, Montevideo, apartamento 5 Vites, calle Sarandí. La grabación cambió el aire en la cafetería. Era como si una cortina se hubiera corrido y por fin hubiera luz en el cuarto oscuro donde me movía desde meses. Pero lo que Anna decía después fue lo que realmente me arrancó el suelo bajo los pies. En la misma grabación, con voz febril, contó que la noche del incendio no fue accidente, que ella había fingido su muerte. Si fingí mi muerte, susurraba en el audio, fue para protegerte y para infiltrarme. Les arranqué pruebas a Villalba esa noche. Grabé su voz. Sé dónde están los envíos. Si no vuelvo, debes saber que no fui víctima pasiva. Lo hice para destruirlos desde dentro. El mundo se inclinó. Finge su muerte. Había vivido creyendo que mi madre había sido tragada por llamas. La mujer que me crió había escrito que Ana desapareció entre las llamas. Y aquí, una cinta con Ana explicando que había elegido desaparecer para salvarme y para combatirlos. Martina pausó la reproducción. Sus dedos tenían la huella de la determinación. Si esto es verdad, Ignacio, no solo tu historia cambia, dijo. Esta mujer se volvió cazadora, y si está viva, está más allá de lo que creías. Pero también, si ella fingió su muerte, es probable que haya dejado pistas porque no confiaba en nadie. Esa grabación es una lanza hacia su red. Me sentí increíblemente débil y, a la vez, con una claridad cortante, todo el engranaje que creía conocer Ernesto, mi madre adoptiva, los papeles tomaba otra forma, un plan, un sacrificio deliberado, una operativa con un precio y una estrategia. Ana no era solo la víctima que sobrevivió, era la que decidió convertirse en laberinto para que yo la siguiera si podía. Martina me miró con los ojos apagados por segundos y luego, muy en voz baja, añadió algo que me colmó de hielo. La grabación tiene otra pista. Al final hay un audio de Villalba. No lo pude transcribir del todo porque está enmascarado por ruido, pero su voz dice: si alguien encuentra esto, la orden es que desaparezca, no dejarnos rastro.
Si Villalba admitió algo ahí, significa que la evidencia existe y alguien intentó borrarla. Salí del café con el USB en el bolsillo y la dirección de Montevideo golpeando como un destino escrito. Tenía las coordenadas de una mujer que quizá llevaba años moviéndose en las sombras para protegerme y destruir aquello que me había arrebatado, pero también sabía que cada paso me acercaba a gente que ya me había intentado matar. Al bajar por la calle, sentí que alguien me observaba. Me giré. Un hombre con gorra miraba fijo desde la acera de enfrente, como un punto oscuro en un lienzo claro. Cuando crucé, también cruzó. Mi pecho se apretó. No me sorprendí. Había tocado una colmena. Guardé la grabación en el bolsillo y, por primera vez en meses, pensé en lo que significaría encontrar a mi madre viva. Perdón, respuestas, enfrentamiento. También pensé en el riesgo. Si Ana estaba viva, era porque alguien la había dejado vivir con un propósito. Si la encontraba, ¿me querría cerca o me empujaría a alejarme para salvarme? La única certeza que tenía era una frase que escuché varias veces en esa grabación: si no vuelvo, Ignacio, busca en los nombres que borraron. Y ahora, con la voz de Ana en mi pecho y Villalba en mi sombra, entendí que la búsqueda no era solo por identidad, era por justicia, por venganza, por la posibilidad de devolver nombres a quienes los habían perdido. El avión desde Ezeiza tembló en el descenso como si también tuviera miedo. Miré por la ventanilla la costa de Montevideo extendiéndose en gris y oro, una ciudad que me parecía lejana y, sin embargo, estaba hecha de las mismas sombras que había estado persiguiendo. Tenía en el bolsillo la dirección que Ana dejó en la grabación: calle Sarandí, apartamento 5 Vites. Un nombre escrito en voz baja que parecía una promesa o una trampa. No sabía cuál de las dos cosas necesitaba más. Cuando bajé en el aeropuerto Carrasco, el aire de noviembre me pegó en la cara, humedad, sal y un perfume de mar mezclado con diésel. Compré un café en la terminal para intentar ordenar el caos que llevaba dentro. Martina me había pasado un mapa impreso, con algunas anotaciones: Montevideo posible refugio. Investiga la Fundación Casa de la Esperanza. Había un número de teléfono escrito con tinta corrida. Lo marqué justo antes de salir del aeropuerto, pero nadie respondió. Probablemente esperaban una llamada segura, o quizás ya sabían que iba a llegar. El barrio donde estaba la calle Sarandí tenía edificios antiguos con rejas de hierro y balcones que se inclinaban hacia el cielo como si pidieran permiso para respirar. Encontré el bloque sin dificultad, un portal de madera gastada, un ascensor que olía a aceite y una vecina que barría la entrada con la misma parsimonia de siempre. Subí al 5.º piso con la maleta pesada y la sensación de que cada escalón era un recuerdo que me acercaba a algo que podía romperme. Toqué la puerta del 5 Vites. Nada. Toqué de nuevo. La cerradura estaba fría. Empujé y la puerta cedió con un quejido largo, como una exhalación que llevaba años contenida. El apartamento estaba vacío, pero no desordenado. Alguien se había ido con prisa y con cuidado. Había una taza de té seca sobre la mesa, un cuaderno abierto en la cocina con notas escritas apuradamente, y en la mesita de luz, una foto doblada en dos: Ana, joven, con la barbilla levantada y los ojos de quien no teme. La toqué y sentí un temblor que no era solo por el avión. Hojeé el cuaderno, fechas, lugares, nombres, y, entre líneas, una estrategia: evitar transferencias directas, usar rutas secundarias, red con salida por Uruguay y España, contactos: L, Lisboa, calle, Córdoba, M, Milán. Ana detallaba reuniones, teléfonos quemados, lugares donde ocultar documentos. Todo un plan para desarmar la red desde dentro. En la cocina encontré una caja de metal bajo la tarima del fregadero. Dentro, carpetas plastificadas, sobres y un USB con etiqueta: para Ignacio si no vuelvo. Sentí que la respiración se me detenía y me senté en el suelo, rodeado de papeles.
Abrí la primera carpeta, correspondencia entre la Fundación Nueva Esperanza y una organización llamada Casa de la Esperanza registrada en Montevideo. Transferencias, certificados falsificados, sellos de embarque para destinos fuera del país. Había recibos con valores que me helaron: 20.000, 30.000, 50.000 dólares por niño colocado en el exterior. Era una industria calculada, fría. El USB contenía archivos encriptados y, entre ellos, una grabación más larga de Ana. Su voz esta vez no era solo urgencia, era estrategia. Si estás leyendo esto, Ignacio, significa que pudiste llegar. No confíes en las apariencias. Ernesto no es todo lo que crees. Firmó papeles. Sí, también dejó marcas para quienes supieran buscar. Fue forzado, pero también imperfecto. No lo confundas con Villalba. Mi lucha fue para exponer a Villalba, no para destruir a quienes intentaron ayudar a sus hijos. Busca la carpeta marcada E.V. Notas en la caja 3. Allí está la verdad sobre su doble juego. Un golpe frío me atravesó. En la carpeta 3, como me indicaba Ana, encontré un cuaderno viejo con la letra temblorosa de Ernesto y una factura bancaria con su firma. Había un registro de pagos a la fundación. Sí, pero también anotaciones personales. Pago 15,0390 partes recibido bajo coacción. Firma para activar protocolo. Nota: dejar marca en acta 47 bites. Si Ana pregunta, decir que fue por temor. Si me persiguen, buscar Casa San Marcos llave 21. Bajo esas líneas, una frase escrita con tinta roja: Ana confió en mí. Si hay justicia, serán ellos quienes caigan. Eso lo cambió todo. Ernesto no era únicamente el traidor que había vendido una vida por dinero. Sus notas hablaban de coerción, de amenazas, de hombres con tarjetas y rostros amables que en la noche pedían cuentas. Y, lo más importante, hablaba de una conspiración interna. Ernesto había dejado deliberadamente marcas, pequeñas pistas que solo alguien con la desesperación de Ana podría enlazar. Había sido, en cierto modo, su cómplice en la sutil guerra contra la red. Mientras leía, sentí la presencia de un papeles doblado al final de la carpeta. Era una lista de nombres y un mapa con rutas. Salida 1, Montevideo-Lisboa-Madrid. Salida 2, Córdoba-São Paulo-Lisboa. Y en la última página, una dirección que me clavó la vista: Embajada calle 18, esquina Libertad-Lisboa. Contacto: M. Silva. Era la primera prueba clara de que la red operaba internacionalmente, con conexiones diplomáticas que protegían transferencias y ofrecían papeles nuevos. El nuevo giro me descolocó. Pensé en Ernesto empacando su maleta, en su mirada a la hora de irse cuando lo confronté en Rosario. Tal vez no era un monstruo. Tal vez era un hombre que, por miedo y orgullo, se había dejado moldear por los poderosos para luego intentar sabotearlos desde dentro. Eso no lo absolvía, pero me obligaba a reevaluar mi furia. Mientras organizaba los papeles, escuché pasos en el pasillo. Mi piel se erizó. No había nadie que debería saber que estaba allí. Apagué las luces y me escondí detrás de la cortina. La llave giró en la puerta. Alguien entró. Una figura encapuchada avanzó, y su respiración se oyó como un animal. Busqué un objeto con que defenderme y, en lugar de eso, encontré una carta encima de la mesa, dirigida a Ignacio. No había sobresaltos. Alguien había dejado la carta deliberadamente para que yo la encontrara. La abrí con manos que no dejaban de temblar. La letra era rápida, casi ilegible: Ignacio, si estás aquí, tienes que correr hacia el puerto. Mi nombre no puede ponerse en riesgo. Confía en lo que dejé. Era V. No puedo seguir ocultando. Ellos saben que llegaste. Firmado, Ernesto Villalba. Mi corazón se ahogó entre alivio y puñal. Ernesto no solo había dejado huellas para Ana, ahora dejaba una nota para mí, una confirmación de que su papel era complejo y que, quizás, había cambiado bandos. El hombre que yo había pensado enemigo era, en algún nivel, un aliado roto, y la verdadera maquinaria, el núcleo del mal,
Era más alto y más frío, Villalba y su red con ramificaciones diplomáticas y financieras. Salí del apartamento con el cuaderno de Ernesto bajo el brazo y una sensación nueva en la garganta, la de estar más cerca de la verdad, pero también más rodeado por enemigos que podían disfrazarse de aliados. En la estación, mientras un ómnibus me llevaba hacia el puerto, pensé en Ana fingiendo su muerte para desarmarlos desde dentro, en Ernesto dejando pistas para quien tuviera ojos, en Martina y su grabación, y en la posibilidad, dolorosa, de que las lealtades fueran mapas dibujados en arena. Había cambiado quién era aliado y quién era enemigo en mi propia cabeza, ya no podía señalar con facilidad. Ahora la búsqueda exigía una lectura más cuidadosa. Quien firmó mi destino también pudo haber intentado destruirlos, y mientras el ómnibus se adentraba en la bruma del puerto, supe que la siguiente parada, la embajada, Lisboa, los nombres que borraron sería la que definiría si esto terminaba en catástrofe o en justicia. Pero algo más, dentro de mí, había cambiado, ya no quería venganza ciega, quería entender, y para entender, debía arriesgarlo todo otra vez. Llegué a Lisboa un jueves de lluvia, el cielo tenía ese color de plomo que aplasta los pensamientos, y las calles empedradas brillaban con el reflejo de los faroles. Mientras el taxi avanzaba por la avenida da Liberdade, una sensación extraña me recorrió el pecho, no sabía si me acercaba a la verdad o a una trampa tendida años atrás. Llevaba conmigo el cuaderno de Ernesto, la grabación de Ana y el USB con los documentos. Todo lo demás lo había dejado atrás, mi nombre, mi país, mis certezas. En la nota de Ernesto, la pista más clara era Embajada calle 18, esquina Libertad Contacto, M. Silva. El edificio estaba frente a una pequeña plaza, una fachada sobria, con el escudo nacional y cámaras en cada esquina. Respiré hondo antes de entrar. En la recepción, un guardia me miró de arriba abajo, desconfiado. ¿Tiene cita?, preguntó en un portugués áspero. Con el señor M. Silva, dijo que me recibiría. Improvisé. El hombre dudó, hizo una llamada rápida, y luego me indicó que subiera. El ascensor tenía un espejo dorado que devolvía un rostro cansado, con ojeras y una cicatriz reciente. Casi no me reconocí. Al llegar al tercer piso, un hombre de unos 60 años me esperaba junto a una ventana abierta, cabello blanco, traje gris, mirada de quien ha visto más de lo que debería. Ignacio Ramírez, dijo, pronunciando mi nombre con una precisión que me heló, o debería decir, Mateo Beltrán. Mi corazón dio un salto. ¿Quién es usted?, pregunté. Miguel Silva, Fuira, amigo de tu madre. El silencio se alargó, solo se oía la lluvia golpeando el vidrio. Ella confió en mí cuando todo comenzó, continuó él, y cuando desapareció, me dejó algo para entregarte, si algún día llegabas hasta aquí. Abrió una caja fuerte empotrada en la pared y sacó un sobre marrón, cerrado con un sello de cera. Me lo tendió. Temblé al recibirlo. ¿Dónde está ella?, pregunté. Él bajó la mirada. Eso es lo que nadie sabe. Abrí el sobre. Dentro había una carta escrita a mano, fechada en abril de 2005. La letra era inconfundible. Mi querido hijo, si llegas a leer esto, significa que la red ya no puede alcanzarte. He vivido entre sombras demasiados años, fingiendo ser una más de ellos, esperando el momento para destruirlos desde dentro. Ernesto me ayudó, pagó con su alma. Si lo odias, perdónalo. Hizo lo que pudo. He dejado todo lo que necesitan para juzgarlos en las grabaciones escondidas en la casa de San Marcos, Rosario. Pero hay algo más, no te conformes con destruirlos. Romper el sistema no basta, tienes que curar lo que te robaron, tu historia. Si no nos volvemos a ver, quiero que sepas que mi mayor acto de amor fue desaparecer para darte la oportunidad de vivir sin ellos. Te amo, Ana. Las lágrimas me cayeron sin permiso. La leí una y otra vez, buscando alguna pista, algún rastro que dijera estoy viva, pero solo quedaba esa despedida, escrita 20 años atrás. Miguel me ofreció un vaso de agua. Ella estuvo aquí,
dijo. Trabajó conmigo durante casi una década, bajo otro nombre. Reunía pruebas, cuidaba a niños que habían sido rescatados de la red, pero un día desapareció, sin dejar rastro, y Villalba, su rostro se endureció. Murió hace 3 años, oficialmente, pero su hijo controla todo ahora. El apellido sigue intocable. Lo miré fijo. Entonces esto no ha terminado. Miguel asintió. Ana sabía que tú vendrías. Siempre dijo que la verdad encuentra a quien la merece. Salí de la embajada con el sobre pegado al pecho, caminando bajo la lluvia. Cada gota parecía una palabra no dicha, una promesa pendiente. Por primera vez, comprendí que el final no estaba en encontrarla, sino en continuar su guerra. En un banco de piedra, abrí el cuaderno de Ernesto otra vez. En la última página, con tinta casi borrada, había un número de teléfono portugués y una nota breve: si algo me pasa, llama a este número. Te dirán la verdad que ni Ana pudo contar. El número terminaba en 47, el mismo código que había marcado mi expediente. Marqué desde un teléfono público. Unos segundos de silencio. Luego, una voz femenina respondió: Ignacio, te estábamos esperando. El corazón me saltó al pecho. ¿Quién eres?, pregunté. La voz rió suavemente. No soy quien crees, pero sé quién era tu madre, y lo que aún está vivo de ella. El ruido de la lluvia se mezcló con el del teléfono, y justo antes de que la línea se cortara, la voz dijo algo que me dejó inmóvil. Tu madre no murió, Ignacio. Pero no la estás buscando en el lugar correcto. El tono no era amenaza, era certeza. La llamada se cortó. El auricular colgó, balanceándose, y por primera vez, después de tantos años de perseguir sombras, supe que aún quedaba una verdad más profunda, más oculta, más peligrosa, una verdad que Ana había preferido esconder incluso de mí. Volví al hotel sin sentir los pasos. Lisboa parecía suspendida en una niebla espesa, como si la ciudad entera supiera que estaba a punto de escuchar algo que cambiaría mi historia para siempre. Me encerré en la habitación, dejé el sobre de Ana sobre la mesa y miré el teléfono una y otra vez. El número de la llamada aún parpadeaba en la pantalla: 351-47. Pasé la noche sin dormir. En mi cabeza, las palabras de la voz se repetían como un eco lejano: tu madre no murió, Ignacio. Pero, ¿qué significaba eso? ¿Dónde estaba? ¿Por qué había fingido su muerte? Al amanecer, recibí un mensaje sin remitente: ven solo. Antiguo muelle de A.L. Sentara, las 9 am. Sabía que podía ser una trampa, pero también sabía que no podía ignorarlo. El puerto estaba desierto. El mar tenía ese color gris verdoso que anuncia tormenta. El viento traía olor a sal y óxido. Caminé hasta el final del muelle, donde una vieja nave industrial mostraba un letrero apenas legible: Almacén 23. Empujé la puerta. El chirrido metálico resonó como un grito. Dentro, la penumbra era casi total, salvo por una lámpara encendida en el centro. Bajo su luz, una mujer esperaba de pie. Vestía un abrigo beige y llevaba el cabello recogido. No levantó la mirada enseguida, pero cuando lo hizo, sentí que el mundo se detenía. Ignacio, dijo con voz temblorosa. Mi respiración se cortó. Mamá, ella asintió, con lágrimas en los ojos. No supe si correr, gritar o caer de rodillas. Me quedé quieto, observando cada línea de su rostro, más viejo, más cansado, pero inconfundible. Era ella. Nos acercamos lentamente, como si el aire pesara toneladas. Cuando por fin la abracé, sentí su cuerpo temblar, el latido acelerado, el perfume leve de siempre, a jabón neutro y hojas secas. ¿Por qué? Fue lo único que pude decir. Se separó, mirándome con una mezcla de dolor y alivio. Porque era la única forma de salvarte. Ellos me tenían vigilada. Habían matado a Ernesto. Si sabían que seguía viva, te habrían usado contra mí. ¿Y los años que pasé creyendo que estabas muerta? Grité. Ella cerró los ojos. Fueron mi castigo. Cada cumpleaños tuyo lo anotaba en un cuaderno. Cada ciudad a la que ibas, la seguía desde lejos.
pero si me acercaba, todo se arruinaba. Me mostró una carpeta llena de recortes de periódicos, fotos mías en diferentes etapas de la vida, universidad, el día que gané mi primer trabajo, la casa de Rosario, todo. Ella había estado ahí, siempre invisible. Miguel me ayudó, continuó, me mantuvo escondida, cambiando de identidad. Mientras tanto, reunía las pruebas para acabar con Villalba, pero cuando el hijo tomó el control, todo se volvió más oscuro. Ya no era solo corrupción, era tráfico, niños, documentos falsos, vidas compradas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por eso te necesitaba, no para vengarme, sino para terminar lo que empecé. Me entregó un pendrive, ahí está todo. Nombres, fechas, transacciones, lo suficiente para derribar a todos. Pero una vez que lo uses, no habrá vuelta atrás. Sentí el peso del objeto en mi mano, como si sostuviera una sentencia. ¿Y tú? Pregunté. ¿Qué vas a hacer? Ella sonrió, una sonrisa cansada, rota. Desaparecer otra vez, pero esta vez por elección. Ya no tengo miedo. Nos quedamos en silencio. Afuera, la lluvia comenzó a golpear el techo del almacén. Me di cuenta de que no había manera de detener el tiempo, de volver atrás, de recomponer lo que los años habían destrozado, pero al menos, por primera vez, tenía la verdad. Cerré los ojos y la abracé con fuerza, sintiendo como todo el dolor, las mentiras y el odio se disolvían en ese instante. Te perdono, susurré. Ella apoyó la frente en mi hombro, y yo a ti. Cuando abrí los ojos, ella ya se alejaba hacia la puerta. No dijo adiós, solo levantó la mano, sin mirar atrás. Salí del muelle con el pendrive guardado en el bolsillo. Caminé bajo la lluvia, sintiendo el agua mezclarse con las lágrimas. El sol comenzaba a romper las nubes. Esa mañana entendí que los secretos no se destruyen con venganza, sino con verdad, que el perdón no es debilidad, sino la única forma de romper la cadena que ata a una familia al silencio. Nunca más volví a verla, pero a veces, cuando escucho el mar en calma, creo oír su voz. Y entonces recuerdo sus últimas palabras antes de desaparecer: la verdad no se hereda, hijo, se busca, aunque duela, y cuando la encuentres, no la guardes, compártela. Así lo hice, así terminó, y así empezó todo. Si esta historia te tocó el alma, comparte este video. Tal vez alguien, en silencio, también necesite escuchar que no estás solo. Suscríbete al canal, comenta lo que más te conmovió y deja tu corazón en los comentarios, porque los secretos solo dejan de doler cuando se cuentan.